Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia dentro del Cuarto Congreso Iberoamericano de Investigación en Sociedad, Educación y Psicología. Hoy me gustaría invitarles a una reflexión desde el punto de vista de la sociología, y en concreto de la sociología de las emociones. Vamos a reflexionar acerca de una emoción muy concreta que todos hemos, de una manera u otra, vivido, por lo menos en algún momento en nuestras vidas. Y yo les propongo que dentro de esta conferencia de la sociología de las emociones nos centremos en la perspectiva sociológica del amor. Porque me gustaría transmitirles y que ustedes interiorizaran una serie de principios básicos para poder pensar sociológicamente. Porque la sociología no es solamente una ciencia social, sino la sociología es una forma diferente de pensar, de ver, de observar y por lo tanto al final de vivir, de tener experiencias vitales. Esa percepción de la vida de la que muchas veces hablamos puede ser una percepción desde lo que se considera el sentido común, pero la realidad que vivimos tiene muchísimas más perspectivas. Y una de ellas, desde la que yo les propongo esta reflexión, es desde la sociología. La sociología, vamos a ver una serie de definiciones básicas para poder empezar a desarrollar esos rudimentos básicos o principios básicos de la sociología. En primer lugar, ¿qué es la sociología? Vamos a hacer una pequeña introducción a la sociología. ¿Qué es la sociología? Bueno, podemos decir que la sociología es el estudio sistemático y crítico de la sociedad humana. Es el estudio sistemático, obviamente, porque es una ciencia y por lo tanto necesitamos esa sistematicidad y tener una metodología, un método de análisis. Y por supuesto crítico, porque toda ciencia que se precie debe poner siempre en entredicho bueno, pues las conclusiones, las leyes desde, pues que se desarrollan a partir de un análisis, etcétera. Y obviamente la sociología propone leyes sociales, pero siempre esas leyes sociales quedan expuestas a, bueno, pues su refutación. No quedan admitidas o aceptadas por siempre jamás. Y por lo tanto, siempre tenemos que introducir esa perspectiva de espíritu crítico cuando hablamos obviamente de una ciencia y de una ciencia social como es la sociología. No nacemos en el vacío, sino que nacemos en una estructura social bien diferenciada, numerosos ejes que nos jerarquizan y nos ordenan en una determinada posición y lugar. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese no es tu lugar? Cuando, bueno, pues a lo mejor una mujer ha querido hacer algo que se suponía que era pues una actividad propia del hombre. Con lo cual vemos que un eje muy importante, un vector muy importante de diferenciación en la estructura social y de jerarquización y ordenación en la estructura social es bueno, pues el género, hombre-mujer, género que deberíamos ampliar hoy día y como bueno, pues veremos hay mucho más detrás de todo esto del género. Pues, tenemos que aceptar aquellas personas que se consideran no binarias, etcétera. Pero bueno, en todo caso, efectivamente, el ocupar una determinada jerarquía y un determinado orden en la estructura social eh, nos obliga, o sea, nos posiciona en un determinado lugar y por lo tanto, bueno, pues nuestras experiencias vitales van a ser muy diferentes en función de esto.
Pensemos, por ejemplo, en la sociedad de castas en la India, porque muchas veces se ve mucho mejor eh, la paja en el ajeno, en el ojo ajeno, que no la viga en el propio. Pero, por ejemplo, pensemos en la sociedad de castas en la India, como el grupo de los que antiguamente se denominaban intocables, que, bueno, pues al ser una palabra absolutamente estigmatizante, hoy día se les denomina Dalit, bueno, pues tienen un lugar concreto en la sociedad. Y el lugar es el de recoger, bueno, eh, bueno, los excrementos, limpiar las cloacas, etcétera, y todo lo que ensucian las otras castas, las de los brahmanes, los comerciantes, etcétera, etcétera. Yo les recomiendo que vean una película muy interesante que está actualmente en Movistar, que se llama La Trenza, y cómo conecta diferentes experiencias vitales de tres mujeres, una en la India, de la casta de los Dalit, otra en Italia, con toda su problemática de una sociedad tan heteropatriarcal como es la italiana, y finalmente una mujer canadiense, divorciada, con sus problemáticas, y cómo al final se acaban uniendo estas tres historias. Pero en todo caso, debemos aceptar que la estructura social es un sistema de desigualdad y por lo tanto el lugar en el que nos ha tocado, que bueno, pues nos ha tocado por suerte, nos ha tocado nacer hombre, mujer, bueno, o con una determinados elementos de genitales, etcétera, y en una determinada familia, con más o menos posibilidades económicas, obviamente va a definir las experiencias que tenemos en la vida. Y por lo tanto, la sociología nos permite, a partir de estos vectores en los que son tan importantes para poder entender la estructura social, bueno, pues nos abre los ojos a esas nuevas experiencias y por tanto somos capaces de vernos también a nosotros mismos, no solamente desde lo aprendido en el sentido común, en el entorno que nos ha tocado vivir y aceptar unas determinadas experiencias, sino también bueno, pues, entender que más allá del sentido común existe bueno, pues otras caras, otras perspectivas que debemos también analizar y además de manera crítica. La sociología, por lo tanto, tiene como objetivo ver lo general en lo particular, las pautas de comportamiento, las actitudes, por ejemplo, de hombres y mujeres o no binarios, de ricos y pobres, etcétera. Para poder acometer esta importante tarea de bueno, pensar sociológicamente, Charles Wright Mills nos propone la imaginación sociológica, ¿vale? Identificar esas pautas de la vida observando ejemplos específicos y concretos. Y por lo tanto, yo les propongo hoy esa apasionante aventura de desarrollar la imaginación sociológica. Porque ¿qué beneficios nos ofrece el desarrollar esa imaginación sociológica y por lo tanto qué beneficios nos ofrece la sociología? Bueno, si la sociología o la perspectiva sociológica es una manera de pensar que va a poner en duda el conocimiento que tenemos de nosotros mismos y de los demás, haciéndonos cuestionar los juicios de valor, las suposiciones que se suponen universalmente aceptadas, obviamente vamos a tener numerosas oportunidades y limitaciones, vamos a entender las oportunidades y limitaciones que, bueno, haber nacido en un determinado contexto nos ofrece. Y por lo tanto, a partir de aquí, tenemos lo que yo denominaría no un poder, sino un superpoder de participar activamente en nuestra sociedad y finalmente ser capaces de cambiar la propia sociedad. Pensemos, por ejemplo, en el feminismo, cuando la mujer es consciente, o la sociedad de clases de las que hablaba Marx, cuando la persona es consciente de la posición que ocupa en la sociedad, una posición que, como sabemos, bueno, la estructura social es al final un sistema de desigualdad y estamos jerárquicamente ordenados, pues somos capaces efectivamente de entender las limitaciones que hemos tenido las mujeres a lo largo de nuestra vida y por lo tanto, si observamos España en los últimos 50, 60 años, vemos cómo España ha cambiado de manera radical.
Y bueno, no quiero decir que sencillamente o exclusivamente se pueda atribuir a la sociología, pero efectivamente la sociología ha permitido que a partir de esa conciencia, una conciencia que nos lleva a entender la posición jerárquica de inferioridad que ha ocupado la mujer en la sociedad, bueno, pues nos permite efectivamente, a partir obviamente de todo un proceso complejo, además bueno, de lucha y de situaciones muy complicadas y de muerte, de algunas sociólogas iniciales, sufragistas, etcétera, que bueno, en España tenemos ejemplos maravillosos con Clara Campoamor, como fue capaz efectivamente de conseguir el voto para la mujer. La mujer era vista bueno, pues en la República, exclusivamente en la Segunda República, como puro género en el sentido de incapaces, etcétera. Y Clara Campoamor fue capaz de destruir esta visión tan negativa del género femenino y de efectivamente introducir a partir de unas cuantas votaciones, pues conseguir ese voto para la mujer. Y lo hicimos con muchos años de antelación a, por ejemplo, países que consideramos tan avanzados como, por ejemplo, Francia. Pues bien, esa capacidad, ese poder o ese superpoder de participar activamente en nuestra sociedad es lo que nos va a permitir bueno, pues la sociología y esa imaginación sociológica. Porque bueno, aquí les propongo esta figura que da vueltas y observamos que tiene muchas caras, muchos lados, muchas aristas y podemos considerar que esta figura geométrica es lo que podemos considerar la verdad, una verdad compacta, la realidad, la vida. Bueno, pues aquí está representada. ¿Qué pasa? Pues que efectivamente, si la verdad existe, que habría que cuestionarlo, la verdad tiene muchas caras, muchos lados, muchas aristas. Es decir, la percepción de esa verdad será diferente para una mujer dentro del concepto de, por ejemplo, de interseccionalidad del que hablan las sociólogas. Bueno, es un concepto inicialmente de la sociología afroamericana de Estados Unidos, como Angela Davis, Kimberly Crenshaw, Bell Hooks, etcétera. Bueno, pues obviamente la verdad, sea cual fuere, pues el amor que vamos a analizar se analiza, se ve, se observa de muy diferentes maneras desde ese concepto de interseccionalidad. Por ejemplo, aquí en España una mujer pobre, afrodescendiente, que efectivamente pues está divorciada o soltera o pues de manera muy diferente a una mujer blanca o a un hombre blanco casado con una determinada posición social, rico, etcétera. Con lo cual observamos que efectivamente la verdad, la realidad, la vida, si existe, tiene muchos lados y muchas aristas. Y
bueno, pues si el amor existe, el amor tiene que ser entendido en su totalidad. No podemos centrarnos en algo que el sentido común nos dicta. El amor entre dos personas exclusivamente, una relación monógama, mayoritariamente heterosexual y fundamentalmente, bueno, pues esa eh, situación en la que un hombre y una mujer pues se casan y mantienen una relación de amor más allá de bueno, pues otra serie de relaciones sexuales, etcétera, que mantienen. Porque sociólogos, intelectuales en general como Franklin Veaux, en un libro muy interesante que se llama More Than Two, traducido por Miguel Bagalum para el libro Más allá de la pareja, publicado en el año 2018, habla de los tipos de no monogamia. Con lo cual aquí introducimos quizá algo incómodo, como es, bueno, pues relaciones no monógamas, hay más de una. Pues efectivamente nos encontramos con la anarquía relacional, el poliamor. Bueno, en todas estas relaciones hay relaciones sexuales y fundamentalmente aquí se analiza desde la perspectiva de la sexualidad, pero en estos contextos también se da el amor, o entendemos que debería darse. Y son relaciones en las que puede haber una diada, es decir, dos personas, una triada, tres personas, etcétera. Poliamor de unicornios, relaciones amorosas, polisoltería. Bueno, pues últimamente también estamos viendo el autoamor, ¿no? Y mujeres, sobre todo mujeres, hemos visto que se casan consigo mismas, ¿no? Para demostrarse esa autoestima, ese amor a uno mismo, del que las mujeres han carecido a lo largo de toda la vida, porque precisamente por la educación que han recibido, una educación de entrega, de sacrificio, etcétera. Pues aquí observamos, fijaos, ¿no? Lo complejo de las relaciones no monógamas que desafían el sentido común, que los datos, por ejemplo, esos datos que yo denomino amorosos, en la España del año 2022, en una encuesta de 40 DSB para el país, pues desafían esos datos. Datos en lo que la mayoría de los encuestados se identifican o refieren vivir en pareja, el 71,4 y 27,7 sin pareja. Y otras situaciones, pues un porcentaje prácticamente inmaterial, donde casados es un porcentaje, bueno, por categoría, pues casado, casi un 50%, soltero y sin pareja un 17%, etcétera, etcétera. Además, la mayoría de los encuestados se identifican como heterosexuales, con lo cual en pareja, heterosexual, bueno, aquí bisexuales un 9,2%, homosexuales un 3,7%, intersexuales, asexuales, transexuales y otras orientaciones. Entendemos que en estos contextos obviamente se da también el amor hacia aquellos con los que compartimos, ¿no? Las relaciones que tenemos. Pero ¿es el amor uno de los aspectos más importantes de la vida de las personas? Bueno, pues en esta encuesta ocupa el cuarto lugar de 6, ¿vale? Siendo, bueno, aquí la importancia que se le da a estos aspectos, y hacen una media de 0 a 10 en función de las respuestas, con lo cual observamos que, primero, lo más importante, la salud física y mental. En segundo lugar, las personas que quieres. Hijos, familia, amigos, no habla de pareja o de... porque eso ocupa el cuarto lugar, como veremos. Independencia y libertad en tercer lugar. El amor, la pareja, en cuarto lugar. El trabajo, el estudio o la proyección profesional, quinto lugar. Y finalmente los aspectos materiales de la vida, como es el dinero. Los que prefieren la monogamia, o por lo menos en esta encuesta, son un 83,2%. Y efectivamente llevan a cabo esa relación monógama, no solamente que la prefieren, sino que además efectivamente viven en monogamia. Pero hemos visto el enorme espectro de relaciones no monógamas, donde se pueden vivir también, aparte de relaciones sexuales, el amor. El amor desde el sentido común es un sentimiento muy poderoso. Desde el sentido común, el amor nos lleva a querer estar siempre con la persona amada. Es un sentimiento que nos agranda el corazón, tenemos palpitaciones, queremos hacer sacrificios hacia esa persona a la que amamos. Pero el amor tiene que ser analizado desde una perspectiva crítica,
Porque ese amor, entendido como una emoción poderosa, tiene muchísimas dimensiones que hay que analizar de manera sistemática y crítica a partir de la sociología de las emociones. Por lo tanto, vamos a desafiar ese sentido común de lo que es el amor para analizar el amor desde la sociología. Y gracias a García Andrade identificamos en principio 4 dimensiones posibles del amor desde un punto de vista sociológico. La dimensión estructural, la dimensión cultural, la dimensión interaccional y la dimensión individual. Vamos a entrar ahora a analizar detenidamente qué son estas 4 dimensiones que amplían nuestra visión del amor entendida desde el puro sentido común. En primer lugar, vamos a ver la dimensión estructural del amor. Una dimensión estructural que nos lleva a analizar cuáles son las instituciones que nos imponen lo que es el amor. Y en primer lugar podemos, por ejemplo, identificar a la Iglesia. La Iglesia ha determinado de manera tradicional, ha impuesto de manera tradicional unas determinadas relaciones sexuales. Y en última instancia, ¿qué es lo que se entiende por relaciones naturales donde se pueden dar el amor? Siempre se ha opuesto a las relaciones homosexuales por considerarlas contra natura. No ya si hablamos de relaciones de poliamor, o el poliamor de unicornios, el poliamor, ¿vale? Todas estas relaciones tan complejas, este espectro tan complejo, tan amplio, que los intelectuales, los sociólogos, los psicólogos, bueno, pues nos revelan y nos desvelan, ¿no? En esa realidad o en esa parte de la realidad que tenemos también que entender. La familia también nos impone a quién amar, a quién no, ¿vale? Y por tanto, al final nos impone quién es, lo que es el amor. Pues a mí no me gusta esta persona para ti, no la quiero. Te puede decir tu padre, tu madre, ¿no? Y tradicionalmente ha sido así. O se han impuesto determinados matrimonios, no solamente en otros países que consideramos, bueno, qué barbaridad, matrimonios que están organizados o que están pactados, o bueno, pues en España también a lo largo de la historia, y sobre todo independientemente de que hoy consideremos que elegimos el amor de manera libremente o libérrimamente, no es así. Se nos impone un determinado perfil, un determinado tipo aceptado por parte de la familia, por parte de la Iglesia e incluso por parte de las leyes. Porque si las leyes hasta el año 2005 no aprobaban el matrimonio homosexual, ese amor no era legítimo. El amor que se daba entre 2 personas del mismo sexo, por ejemplo. Lo cual, desde hoy día, lo consideramos una verdadera aberración. Pero eso ha sido así hasta hace, como quien dice, 3 telediarios. Y por lo tanto, bueno, pues vemos cómo efectivamente desde las instituciones a lo largo de la historia y hoy día también se impone una determinada conceptualización y un determinado concepto del amor y por lo tanto una determinada legitimidad de del amor. Este amor es legítimo y el otro pues no lo es o no es aceptado y por lo tanto, bueno, pues esas dificultades para vivir el amor, ¿no? Una segunda dimensión que me gustaría analizar es la dimensión cultural del amor. Aquí ya damos una pequeña vuelta de tuerca y analizamos los discursos, las representaciones simbólicas, los símbolos al final que delimitan las posibilidades amorosas en una determinada sociedad. Para Durkheim, los símbolos son representaciones de la sociedad que condensan el tiempo, un determinado tiempo, el tiempo, por ejemplo, que vivimos actualmente, ¿no? Y es, por ejemplo, en el arte, la pintura, la escultura, ¿qué amor pintan? ¿Qué amor se esculpe?
Bueno, pues tradicionalmente ha sido un amor heterosexual, un amor entre el hombre y la mujer, algunos amores platónicos, eh, pero siempre desde una determinada visión, donde la Iglesia tenía muchísimo que decir al respecto. Recientemente, pues se van dando otras representaciones del amor en el arte o en el séptimo arte, por ejemplo, el cine. Qué importancia tan poderosa, qué poder tiene el cine en la proyección del amor. El amor desde la perspectiva de Hollywood. Todavía cuesta mucho con una película de Hollywood, por ejemplo, Brokeback Mountain, ¿no? Donde se hablaba del amor entre dos cowboys. Aquello supuso como un terremoto enorme, ¿no? El cine español, por ejemplo, pues en muchos aspectos mucho más libre, ¿no? Almodóvar, y cómo pues efectivamente nuestros directores y productores pues nos muestran otro tipo de amor, o el amor de Bollywood, un amor por supuesto heterosexual, monógamo, un amor dentro de una pareja, etcétera, y siempre desde una perspectiva, ¿no? El amor como alegría, el amor como, bueno, con todas esas canciones, ¿no? Cómo se sublima el amor. El amor en los cuentos infantiles, como dicen muchas psicólogas, ha hecho mucho daño a las mujeres. Ese amor entendido desde el punto de vista de la princesa que ha de encontrar a su príncipe azul, el príncipe azul es el que la salva, y todavía tenemos muchas representaciones en cuentos infantiles, en el cine, en el arte, en la pintura, de ese amor infantil al final, un amor que no, o una perspectiva del amor, una visión del amor que no debería ser, no se debería permitir, especialmente en los cuentos infantiles, para no llevar a engaño, independientemente de que luego se pueda ver el amor como algo bonito, como algo hermoso, como algo que merece la pena ser vivido, pero efectivamente con mayor realismo y evitar, bueno, pues confundir, sobre todo a las niñas, ¿no? Con ese amor del príncipe azul y la princesa que pierde el zapato, que tiene que esperar a que llegue el amor, ¿no? Por supuesto, los periódicos también nos impactan en el día a día con una determinada visión del amor, una visión de diferentes ideologías. Los diferentes periódicos pues tienen obviamente la televisión e incluso la ciencia también. La ciencia nos transmite pues la existencia del amor desde un punto de vista, bueno, pues biológico, desde un punto de vista fisiológico, desde un punto de vista, y por lo tanto también nos transmite una dimensión cultural del amor. Una tercera dimensión del amor es la de la interacción, ¿vale? Aquí nos encontramos con esa relación entre individuos, entre los que se genera un vínculo, y además, obviamente, al generarse ese vínculo, nos encontramos con relaciones de reciprocidad, de conflicto, etc. Por lo tanto, observamos las relaciones amorosas entre personas que pueden darse en díadas, es decir, en esa relación de pareja, tríadas, cuando entran pues, relaciones poliamorosas, pueden ser hetero, homo, transexuales, etcétera. Y bueno, pues estas relaciones específicas efectivamente conllevan una serie de expectativas, una serie de obligaciones. Tradicionalmente esa interacción del amor ha sido una interacción en la que la mujer estaba obligada al sacrificio, a la entrega, fundamentalmente esa carga de esa entrega, de ese sacrificio, de ese amor, se ha puesto en manos de la mujer como ser emocional, la mujer como ser no racional, la mujer como ser amable, agradable, y como veía el otro día que, por ejemplo, pues Siri, Alexa normalmente tienen voces femeninas porque se ha demostrado, no sé quién lo ha demostrado y cómo, pero que bueno, es más pacificadora, más agradable, más... Pero esto que conecta con bueno, pues la inteligencia artificial, y si esa inteligencia artificial puede desarrollar también emociones o a partir de efectivamente estas voces femeninas,
cómo entender bueno, pues las jerarquías, seguimos en las mismas, ¿no? Pues las mujeres deben ser son más emocionales y por lo tanto esas voces son más amables, etcétera. Todo esto pues tiene su impacto, tiene en la posición jerárquica que ocupa la mujer en la sociedad, obviamente, y tiene su impacto y tiene sus repercusiones y sus consecuencias. Con lo cual, bueno, pues aquí efectivamente en esa generación del vínculo, ¿no? Y por lo tanto de interacción. Pero es que también tenemos una dimensión individual del amor, desde el discurso individual, desde la práctica y desde la experiencia amorosa. No ya desde la relación de tríadas, díadas, etcétera, sino desde la perspectiva más individual. Giddens lo denomina esa conciencia discursiva y sería la capacidad de poner en palabras por qué se hace lo que se hace y de darle un sentido lógico a lo que se hizo después de que haya sido realizado, aunque bueno, también a lo que se hará, implicando por lo tanto una reflexividad. Porque efectivamente cuando yo presento mi versión del amor, de las cosas, he llegado a una reflexión al respecto. A lo mejor al final no lo cumplo, ¿no? Pero ¿cuál es mi discurso acerca del amor? ¿Es un amor entendido como entrega? ¿Es un amor entendido como do des? ¿Es un amor entendido como sacrificio o no sacrificio? ¿Vale? Bueno, ¿qué discurso individual tiene el individuo consigo mismo? ¿Qué reflexión hace el individuo acerca de lo que es el amor? Luego desde la práctica, obviamente, las acciones, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que no hacemos en relación con el amor? ¿No? Muchas veces no podemos explicar a carta cabal por qué hicimos lo que hicimos, pero no es que hayamos hecho acciones irracionales, porque efectivamente están conectadas, tienen un sentido social, tienen un sentido individual, ¿vale? Y finalmente, la experiencia amorosa. Desde aquí pues tratamos de investigar y de entender lo que significa estar enamorado y qué cambios se producen en el cuerpo, en la mente, a partir de esa experiencia amorosa y bueno, pues cómo entendemos el amor desde esa experiencia amorosa, pues mariposas en el estómago, nublada la mente, no tengo ganas de comer, etcétera, etcétera. Cómo se vive esa experiencia amorosa desde la reflexión del individuo. Con lo cual vemos que existen numerosas dimensiones más allá de la puramente común o del sentido común, de un sentimiento muy poderoso que nos une, que nos hace estar felices, etc. Yo diría, como conclusión, que no existe una única verdad. Y por lo tanto no hay una única manera de pensar, de percibir la vida, de vivirla, de ver o entender el amor. Y por lo tanto, aparte del sentido común, aparte de la psicología, aparte de la historia, aparte del arte, aparte de incluso de la ciencia, de la biología, de la fisiología, la sociología nos va a permitir ver o tener una nueva manera de pensar, una nueva manera de ver el mundo, la realidad social, las relaciones sociales, el amor. Y por lo tanto nos va a ayudar a desmontar la sociología lo que entendemos por sentido común y por qué es el amor desde el sentido común. Yo lo que animaría siempre, lo que animo por ejemplo a mis estudiantes es que debemos pensar críticamente, debemos saltar de alguna manera desde la perspectiva del sentido común para encontrar en la sociología los numerosos beneficios que nos ofrece esta ciencia, una ciencia social, para una vida crítica y para poder cambiar al final las cosas. Y en este sentido, por ejemplo, en este concreto sentido del análisis del amor, la sociología de las emociones desafía el sentido común de lo que entendemos y vivimos como amor para darnos bueno, pues una visión mucho más amplia del mismo y tratar efectivamente de superar las limitaciones que una visión común del sentido común del amor nos ofrece. En la siguiente transparencia os ofrezco una bibliografía
una bibliografía muy interesante acerca de la imaginación sociológica, de las lecturas del amor, de las formas elementales de la vida religiosa de Durkheim o la invitación a la sociología de Berger y que nos van a permitir desarrollar precisamente esa visión sociológica, esa imaginación sociológica de Charles Wright Mills y por lo tanto ser capaces de tener pues una visión sistemática y crítica de la sociedad y de lo que supone la estructura social como sistema de desigualdad y por lo tanto al final cuando comprendemos, cuando entendemos desde un punto de vista crítico la sociedad somos capaces de cambiarla. Les agradezco su atención y seguidamente pues abrimos un periodo de discusión en el que sus preguntas serán bienvenidas.